Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Esta mañana, Señor, declaramos que no hay nadie como tú, que tú estás absolutamente en control de nuestras vidas, de nuestras circunstancias. Háblanos en esta mañana, tócanos, que salgamos hombres y mujeres cambiados por ti, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén y amén. Antes de sentarse, mira a su vecino y dígale: vecino, Dios te va a cambiar en esta mañana. Dios te va a cambiar en esta mañana. Neighbor, God's going to change you today. God's going to change you today. Si usted tiene su Biblia, quiero que usted la abra a la segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, el capítulo 2. Vamos a estar mirando los primeros 13 versículos de esta carta de Timoteo. Le hemos llamado a esta carta, a esta sección de Timoteo, soportar. Diga conmigo, soportar, porque Él está con nosotros. Tú y yo podemos soportar lo que estamos pasando. Hemos hablado esta última semana sobre la consolación espiritual. Y la consolación espiritual es ese momento en tu vida donde tú tienes pasión, amor, alegría, corazones llenos, donde uno tiene sentido de servir a Dios con todo el fervor, con toda pasión. Y tal vez tú estás en una temporada de consolación espiritual, donde tú estás ardiendo para el Señor, y está bueno. Pero también hemos mirado que hay una desolación espiritual. ¿Qué es una desolación espiritual? No te sientes cerca de Dios, no hay comunión, pasión y amor. Y hemos aprendido que esto es parte del caminar con Cristo, donde va a haber desolación y va a haber este momento de consolación, de estar alto, y momentos bajos de nuestras vidas. Y está bien no estar bien. Estamos bien, estamos aquí. ¿Sabe dónde voy? Porque hay muchas veces que pensamos que si nuestra vida cristiana no está bien, que hay algo mal adentro de mí. No, la realidad de la vida es que vivimos en un mundo quebrantado, y tú y yo necesitamos seguir peleando por nuestras vidas. Y parece que Timoteo ha estado en ese momento de desolación espiritual, donde él se siente desanimado. Pablo está al punto de morir, está a punto de está en una cárcel, pero él quiere dejar un legado en su hijo espiritual, Timoteo. Quiere dejar algo que cambie la vida, la manera de pensar de Timoteo. Timoteo muchos creen que tal vez no está tan conectado con Dios, y Pablo quiere estar seguro que Timoteo sepa, crea, viva la palabra de Dios. Y ahí le da un mandato. Hoy le va a dar un mandato fuerte a Timoteo. La semana pasada miramos que en el capítulo 1 que él le dice a Timoteo por qué debe seguir creciendo. Y ahora hay un mandato a ser fuerte. Diga conmigo, un mandato a ser fuerte. Y ahí donde comenzamos en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es ¿en quién? En Cristo Jesús. En el capítulo anterior, Pablo dio muestra de su característica como padre espiritual de Timoteo. Miramos que era amoroso al llamarlo su amado hijo, orando por su hijo frecuentemente. Tú debes estar orando por el vecino que está al lado de ti, aunque te cae gordo, aunque le quieres llamar la migra, hello, pero sigue orando por él, porque Dios no es coincidencia que las personas vengan a tu vida. Dios los trajo. Orando por su hijo frecuentemente, deseando pasar tiempo con él, para animarlo. La razón que pasamos tiempo con las personas es para animarlos, para llorar con ellos, para estar allí con ellos. Y Pablo deseaba, aún adentro de una cárcel, él deseaba orar y deseaba pasar tiempo con Timoteo. Y también parece que Timoteo se estaba debilitando, se estaba acobrando, se le estaba queriendo influir, se
se le estaba queriendo influir por falsa doctrina. Y por eso Pablo mira esto en el corazón de Timoteo, aunque está lejos, lo mira, lo siente. Y tú tienes que estar mirando alrededor de tu barrio, de tus vecinos, de tu comunidad que tú vives. ¿Quién se está desanimando? ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo orar? ¿Por quién puedo traerle unas tortillas, unas pupusas, unas arepas o lo que tú quieras para comer juntos y animarlos para que sigan? Porque la vida es dura. ¿Cuántos pueden decir que la vida es dura? Oh my goodness, si usted vive en el mundo que yo vive, yo estoy diciendo, ven Jesucristo, ven pronto, porque la vida es dura. Pablo no solo le pedirá a Timoteo que se esfuerce, le dirá cómo lo debe hacer. Usaría las figuras de un soldado, de un atleta, de un labrador. Se le daría la motivación para hacerlo. Usaría el poder de Jesucristo y de la resurrección, así como de la palabra de Dios y de la vida eterna. El verbo que utiliza Pablo ahí es el verbo esfuérzate. Es un imperativo, cosa que lo convierte en una orden. Le dice, lo convierte en una orden, pero la orden es una orden pasiva. Diga conmigo, pasiva. Quiere decir, y eso es lo interesante del lenguaje, cuando uno lo traduce a un lenguaje, aquellos que saben que cuando uno traduce una palabra a un idioma, a veces pierde el significado o la pasión, pero aquí miramos que no se pierde eso. Miramos que en el lenguaje original dice que es algo pasivo. ¿Cómo pasivo? Mire eso. No es un llamado a esforzarse a hacer el moralismo o a seguir un montón de reglas como muchos de nosotros hemos experimentado en nuestras vidas. El moralismo no trabaja. ¿Cuántos saben eso? Nos cansa, nos hace más feo, nos da más cana, nos da más estrés. Lo que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate ¿en quién? En Cristo Jesús. Lea su Biblia. ¿Estoy en lo correcto? Sí o no, diga amén, por favor. ¿Que esfuérzate en quién? ¿En tus propias fuerzas? No, esfuérzate en Jesucristo. Está diciendo descansar en su gracia. Gracias a Dios por su gracia. La gracia es hermosa, es un hermoso motivador. Es mejor que la ley. ¿Usted sabe eso? Que la gracia de Dios es mejor que la ley. Diga conmigo, la gracia de Dios es mejor que la ley. La gracia de Dios, esfuérzate, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. No, la gracia de Dios viene al hombre no solo para salvarnos. ¿Cuántos saben aquí que somos salvos por la gracia? Si usted está pensando que usted puede ganarse la aprobación de Dios, está en el lugar equivocado. La gracia de Dios es todo lo que Dios hace por ti, aunque tú y yo no nos merecemos. Por tanto, Dios mostró su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, ¿quién murió por nosotros? Cristo. Eso es la gracia. Pero la gracia se extiende más a eso. Aquí la gracia tiene su significado teológico más simple. Se define como la ayuda divina, el regalo inmerecido de auxilio que viene de Dios. Estamos aquí. Cuando tú estás al punto de darte por vencido, viene la gracia de Dios y te levanta. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia, depende de esa gracia. No hay nada que pueda hacernos tan fuertes como decir soy un hijo de Dios en Cristo y tengo el amor, el favor de Dios a pesar de que no lo merezco. Eso es la fuerza que viene de la gracia de Dios. ¿Estás tú dependiendo de tus propias fuerzas o estás dependiendo de la gracia de Dios? Por eso Pablo sabía eso, sabía que era recibir la fuerza, la gracia de Dios para seguir adelante. Por eso Pablo pudo escribir en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 9 al 10. Me lo van a poner ahí en la pantalla porque quiero que lo miremos. Porque si tú en esta mañana te sientes débil, estás a punto de tirar la toalla, bienvenido al club de poder experimentar el poder de Dios. Porque el poder de Dios no se muestra en los creídos, en aquellos que se creen la última Pepsi del desierto. Que el poder de Dios no viene a aquellos que creen que su educación es lo máximo. El poder de Dios se hace lo máximo en nuestras debilidades. Hello, ¿estamos aquí? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y él me ha dicho, ¿qué le dice Dios a Pablo? Pablo tenía algo en su vida, no sabemos, dice que sus ojos, no sé, pero dice, él me ha dicho, ¿te basta mi qué? Mi gracia. Póngale un círculo, lo que tenga que hacer. Dice, pues mi poder se perfecciona ¿a dónde?
En la debilidad, cuando yo soy débil, Dios es fuerte. Oh, it's not good, it's not good. Cuando no me siento como leer la Biblia, cuando estoy listo a tirar la toalla. Mire esto, mire esto. Por tanto, con muchísimo gusto me glorío más bien en mis ¿qué? Debilidades, en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en ¿quién? En mí. Lo más débil que soy, lo más que dependo de su gracia, más poder. ¿Estamos aquí? Más debilidad, más poder. Oh, más tratando yo hacerlo de mis propias fuerzas, menos poder. Más humillándome, dependiéndome de sus fuerzas, más poder de Dios. Por eso me complazo, dice el apóstol Pablo, el hombre que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Dice, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor a Cristo. Somebody needs to hear that. Alguien tiene que escuchar eso. Escuche, léalo conmigo. Porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Oh, no lo creen, no lo creen. Forget it. No lo creen. Porque si lo creyeran, lo leyéramos con ganas en esta mañana. Porque cuando soy débil, vamos a leerlo todos juntos. Cuando soy débil, ¿qué? ¿Soy qué? Entonces soy fuerte. Oh, ¿sí? Ahora sí, dice el apóstol Pablo, cuando yo soy débil, cuando dependo de su gracia, entonces realmente soy fuerte. La pregunta es, ¿usted está dependiendo en sus fuerzas o en la gracia de Dios? Él podía alentar a Timoteo de esta forma, Pablo, de su propia experiencia de vida. Y nada puede hablar a una persona más poderosamente que tu testimonio. Yo sé que hay personas aquí que están pasando por cosas difíciles en su vida, pero todavía estás aquí, no te has muerto, todavía estás viviendo, todavía estás progresando, todavía estás lleno de las bendiciones de Dios. Y eso puede animar a otras personas porque tú les dices, la gracia de Dios sí trabaja. ¿Cuántos pueden decir que la gracia de Dios todavía trabaja? Amén, todavía trabaja. Pero también Pablo le dice en el versículo 2, le dice, depende de la gracia de Dios, esfuérzate en su gracia, depende, no tus propias fuerzas. Ahora le dice, transmite estas palabras a unos hombres fieles. Lo que tú has experimentado, Timoteo, lo que tú miras en mí, transmítelo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, versículo 2, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a quién, a otros. ¿Qué debe transmitir Pablo? ¿Qué debe transmitir Timoteo a otras personas? En el capítulo anterior vimos que Timoteo había sido exhortado a retener de forma de las sanas palabras. Le dice, retene. Acuérdense que usé la ilustración, que agarré el púlpito, donde tú vayas debes llevar la sana ¿qué? Doctrina, la palabra de Dios. Agárrate a esa sana doctrina que habían oído del apóstol y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. El mejor líder no es el que lo hace todo, sino el que prepara a otros para ser líderes. Pablo sabe que su vida está contada, que sus días están contados, y él quiere dejar un legado, él quiere dejar algo, un depósito importante en la vida de Timoteo. Déjame decirte y quebrarte tu burbuja en esta mañana, y con todo respeto lo digo, tus días se están acabando cada día. Es un día que nos lleva a lo que la Biblia dice que es destinado al hombre, a morir. Y tenemos que contar nuestros días bien, y tenemos que definir cuál es el propósito de nuestra vida y qué legados queremos dejar a nuestros hijos. Y si tú piensas que el dinero es lo mejor que dejarle a tus hijos, estás en lo equivocado. Lo mejor que le podemos dejar es el conocimiento de Cristo Jesús y un legado de excelencia, de servirle, de no ser un cobarde, de no tirar la toalla, sino de seguir peleando para ganar el premio, para correr la carrera bien, como dice el apóstol Pablo. ¿Estamos aquí? Y de aquí dice, esto encarga a hombres fieles. Dios le dio el ministerio a Timoteo no para que lo guardara. Dios ha puesto en ti, ha invertido en ti, no para que tú lo guardaras, para que tú no lo mantengas adentro, sino para que tú le des este conocimiento. Yo todos los sábados me estoy reuniendo con algunos varones de la iglesia y estoy invirtiendo en ellos mi experiencia de 22 años en el ministerio, y estamos leyendo libros de liderazgo y toda esta sabiduría yo le estoy dando a estos varones que a veces predican aquí. ¿Por qué? Porque yo sé algo, que si un día Dios me lleva a su gloria o me lleva a otra iglesia, esta iglesia tiene que continuar. Y si yo no hago eso, yo no soy un buen líder. Y tú también, tú tienes que saber que un día tus hijos no pueden depender de ti, tienen que ser independientes. Deja de ser una mamá gallina. ¿Estamos aquí? Hello. Quiere decir que yo invierto en las personas. Y le dice
específicamente a ciertas personas, ciertos hombres. Le dice, yo quiero que esta verdad pase por 4 generaciones, que siga. Él se está preocupando por el legado. Yo me pongo a pensar a veces, mis hijos, Moisés, Giselle, Sofía, Joel, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, van a conocer del Señor. Van a conocer, espero que tú pienses sobre eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso le dice, en primer lugar estaba Pablo, le dice, primero es la primera generación, luego Timoteo y otros muchos testigos, y después hombres fieles, y finalmente a otros. Son 4 generaciones que deben de pasar esta verdad. Sigue el legado, sigue el evangelio. ¿Qué clase de hombres debe buscar Timoteo? No solo unos hombres, sino ciertos hombres. Cuando Timoteo buscara aquellos sobre los cuales debe invertir y pasar tiempo, lo debe buscar una cualidad. ¿Sabes cuál es la cualidad número 1? La fidelidad. La fidelidad. Dice, hombres ¿qué? Hombres fieles. No invierta su tiempo en personas que no quieran crecer. Aquellos que son como la India María, ni de aquí ni de allá, siempre están titabeando, ¿verdad? No saben, siempre llegan tarde, no cumplen sus compromisos. No, hombres fieles. No necesitaba encontrar hombres listos, porque hay muchos hombres listos, hombres populares, hombres fuertes, hombres fáciles, hombres perfectos, ni hombres opuestos. Pablo le dijo que buscara a hombres fieles. Yo ando buscando, y tú debes andar buscando hombres fieles en el cual yo voy a invertir mi tiempo. Lo más importante que usted tiene es su tiempo. No malgaste su tiempo, búsquelo. Y si alguien no quiere escuchar la verdad, si alguien no quiere ser discipulado, ¿sabe qué? Dígale en inglés, see you later. Diga conmigo, see you later, porque yo voy a la próxima persona, porque mi tiempo es oro y quiero invertir en aquellos hombres fieles y mujeres fieles. Notemos también que entre los requisitos exigidos, lo único que se requiere es ser ¿qué? Fiel. Cualquier persona puede abrir una iglesia, pero permanecer fiel donde Dios lo ha puesto, esa es la clave. Cualquier persona puede comenzar un trabajo, cualquier persona puede comenzar un negocio, pero la clave es permanecer fiel a donde Dios te ha llamado. Y el requisito que no está ahí, que dice, notemos también que entre los requisitos exigidos que debían cumplir no se incluye ningún tipo de titulación académica. ¿Se da cuenta ahí? No dice, debes tener un doctorado, debes tener esta educación. Por eso me encanta lo que Pablo dice. Pablo dice en 1 Corintios 1, 26 al 29, consideren, hermanos, su llamamiento. Dice, no muchos de ustedes son ¿qué? Sabios. Yo me incluyo en eso, según los criterios humanos. Sí, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio. Mire qué bonito, Dios eligió lo necio del mundo. Lo necio del mundo. Hello, ¿estamos aquí? Mire eso, para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo, dice, para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte. Dice, también Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Estamos aquí. Dios no necesita tu educación. La educación es importante, deberías tener educación, deberías ir a la escuela, pero lo único que Dios necesita de ti es que tú seas fiel donde Dios te ha puesto, y el resto, como dice en inglés, the rest is history. El resto es historia. Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Los expertos crearon el Titanic, y ¿qué pasó con el Titanic? Se hundió. Un inexperto llamado Noé hizo una barca, y gracias a él y gracias a Dios nosotros estamos aquí, porque lo construyó bien. Amén. Estamos aquí. Enseguida Pablo usará 3 figuras para ilustrar a Timoteo la vida en el ministerio. Ahora le dice, se va a poner más práctico. Le dice, mira, te voy a enseñar lo que significa ser fiel, y te lo voy a poner en 3 ejemplos. Primero él usa el soldado, el atleta y el labrador. Mira el versículo 3. Dice, tú pues, le dice a Timoteo, by you Timothy, dice, tú pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de ¿quién? De Cristo. Dice, eso no es una sugerencia de Pablo a Timoteo, pero tú pues lleva un sentido de un requisito, de una orden, y eso es una orden del Señor para ti, para mí, para Timoteo, para la iglesia La Fuente, para la iglesia del siglo XXI. Y ahora dice el versículo 4, ninguno en campaña militar se entra en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como ¿qué?
como soldado. Tú estás en una guerra espiritual. Tú eres un soldado de Cristo Jesús. Si tú has confesado a Cristo Jesús como tu Salvador, eres un soldado. Pablo le dice a Timoteo que él es como un soldado. Un cristiano no es un espectador. Si usted cree que ser un cristiano es ser un espectador, está en el lugar equivocado. Un cristiano no es un espectador, es algún protagonista que está en acción, ayudando la causa de Cristo. Alguien en acción que debe estar activo como un soldado. El ser soldado implica varias cosas. Trae aflicciones, sufrimientos y marcas. ¿Usted sabe eso? Que ser un soldado, aquellos que han estado en el servicio militar saben eso. Se está en un servicio constantemente activo, alerto. Debe complacer a su capitán. Nunca mira un soldado que no trata de complacer a su capitán. Pablo era un ejemplo vivo de un soldado. Él había sufrido muchas cosas en su vida. Estuvo siempre al frente de la batalla. Dio su vida. Fue fiel, por tanto le daría su medalla. Se le daría una medalla de honor cuando ese día en el cual él iba a ir a la presencia de Dios. Un creyente no está dispuesto a soportar, un cristiano que no está dispuesto a soportar penalidades, nunca logrará mucho para Cristo. Escúcheme muy bien. Grabes esto en el cerebro, póngalo ahí en un papel y escuche bien lo que voy a decir. Un cristiano que no está dispuesto a soportar penalidades nunca logrará mucho para Cristo. Renunciará tan pronto que se requiere algo difícil de ellos. Muchos cristianos, cuando se les requiere algo difícil, un compromiso, dicen: sí, pastor, ¿sabe contar? Pues cuente menos conmigo porque nos vamos a otra iglesia. Seguir a Cristo tiene un precio. Seguir a Cristo se requiere disciplina. Seguir a Cristo se requiere algo que se llama morir a uno mismo, morir al yo, a lo que uno quiere. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 6:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a qué, a sí mismo, y tome su cruz y qué, y sígame. Déjame preguntar esta pregunta: ¿qué tipo de soldado qué tipo de soldado de Jesucristo es usted? ¿Qué clase de soldado eres tú? ¿Se puede contar con usted en cualquier momento o solo cuando es conveniente? Si usted hace lo que le complace, entonces no tiene un capitán. Puede ser que quizás ni siquiera sea un soldado. Porque ser un soldado quiere decir que usted sigue la orden ¿de quién? De su capitán. También Pablo le dice en el versículo 5, persevera para con Dios con la actitud de un atleta. Ahora usa el atleta. Dice, al parecer Pablo le gustaba mucho lo atlético, los deportes, le gustaba ver el boxeo y le gustaba ver todas esas cosas. ¿Okay? Además, dice el versículo 5, además, si algún atleta siempre no es coronado a menos que compita según las reglas. Un atleta se prepara fuertemente para la competición porque quiere la corona. Yo no voy a competir si no hay un premio. ¿Estamos aquí? Yo corro para ganar el premio. Yo juego fútbol americano para ganar, no para perder. Conoce un buen atleta, conoce las reglas de la competición. Se abstiene de las diversiones, se alimenta apropiadamente, se esfuerza día con día. ¿Para qué? Para prepararse. Le dice no a las cheeseburgers, le dice no a los tacos al pastor. ¿Qué? Le dice no a las gorditas. Uy, Dios mío, gloria a Dios. ¿Qué? Se mantiene enfocado en la competencia. En resumen, tiene una disciplina impresionante. Un atleta profesional. Es posible caer en el error de pensar que podemos hacer nuestras propias reglas para nuestra vida cristiana. Si muchos de nosotros pensamos que podemos hacer nuestras propias reglas para seguir a Jesucristo, y no hay. Dios nos ha dado 66 libros, 66 instrucciones, 66 libros, cartas para poder guiar, para poder correr como un buen atlético. Para algunas personas su arreglo especial va más o menos así: sé que esto es pecado, pero Dios entiende, así que seguiré adelante con este pecado.
tratando de hacer sus propias reglas y tratando de usar excusas para hacer lo que nos gusta hacer. Esto va en contra de la actitud de un atleta que debe competir legítimamente. Dice, Pablo usa la frase coronado. Pablo le indica a Timoteo que debe buscar el premio. La palabra para corona es en griego, es Stéphanos, la cual tiene un significado muy especial en la época de Pablo. Era el premio que se le daba a los atletas como trofeo. También se le daba a los matrimonios cuando se casaban. Muy probablemente Pablo tenía en mente las reglas de los juegos griegos de aquella época. ¿Cuáles eran algunas de esas reglas? Tenían que haber nacido en Grecia para participar. Tal como un creyente debe de nacer de nuevo para obtener la corona o el Stéphanos. Se tenía que preparar, un buen atleta en los tiempos griegos se tenía que preparar por 10 meses. ¿Cuántos? 10 meses para jurar ante una estatua de Zeus que se había preparado. Tal como el creyente se prepara en la palabra de Dios y promete hacerle correctamente ante Dios, debían acatar las reglas del evento. Tal como el cristiano sigue las reglas establecidas por Dios en su palabra. Básicamente Pablo le decía a Timoteo, disciplínate, hazlo correctamente para obtener la corona como un atlético. La pregunta que van a poner ahí es esta: ¿qué tan disciplinado es usted para obtener la recompensa del Señor? Tengo que decirle no a ciertas cosas en mi vida para decirle sí a lo que Dios tiene para mi vida. Porque Pablo le dice y usa otro ejemplo, dice, persevera para Dios con la actitud de un labrador. Primero le dice como un soldado, después le dice como un atleta y ahora usa de un labrador. Dice el versículo 6, el labrador que trabaja esforzándose es quien debe recibir primero su parte de los que de los frutos. Mire esto, un labrador tiene un trabajo muy duro, tiene el rayo del sol, no recibe reconocimiento público. Otros son beneficiados con el fruto del labrador, no es para él mismo, lo compartes con otros. Si usted ha sido un labrador, ha trabajado en el campo, sabe esto. Como labrador se debe trabajar fuertemente en la viña del Señor y muchos disfrutarán de esas vidas transformadas. Compartía con el hermano Pedro esta mañana que estábamos trabajando con una pareja en el Fresno Mission que por 5 años estaban viviendo desordenadamente y finalmente se casaron y tuvimos una boda para ellos en el Fresno Mission y estaba llorando yo y el otro pastor Mark que está conmigo ayudándonos a establecer esta iglesia y miramos el fruto de nuestro trabajo de establecer, de ir los viernes ahí al Fresno Mission y miramos los frutos. Hemos trabajado, hemos invertido en esta pareja en ir los viernes y ayudarles y todas esas cosas, y muchos de ustedes están trabajando en las vidas de otras personas y no van a mirar los frutos. Normalmente se toma tiempo para que esos frutos sigan adelante, para que den frutos, pero vale la pena. Un buen sembrador, un buen labrador prepara la tierra, remueve lo malo. Muchas veces se hace a mano y agacha constantemente a regar con agua, protege la siembra de tormentas, sol intenso, depredadores, para que la fruta salga bien, ¿verdad? Muchas veces a mano y separando lo que se necesita para agarrar esa fruta. Básicamente la labor implica muchísimamente trabajo y paciencia antes de sobrar el fruto. Para tener una vida espiritual fuerte se va a tomar disciplina, se va a tomar trabajo, y muchos de nosotros, incluyendo yo mismo, no estamos dispuestos a pagar ese precio. Básicamente lo que Pablo nos dice a nosotros y nos dice a ti y a mí es eso. Le dice a Timoteo, trabaja duro con paciencia para obtener el fruto como un labrador. La pregunta es esto: ¿qué tanto trabaja para ver el fruto en su vida y en los que está alrededor de ustedes o en los que usted ministra? Estamos sacando ciertas hierbas de nuestras vidas, ciertas personas, ciertos hábitos,
ciertos programas de televisión, ciertas imágenes de nuestras vidas que no van a producir frutos, sino que solamente van a producir hierbas en nuestras vidas. Y las hierbas, aunque se miran atractivas, no producen nada más, solamente ahogan la planta, ahogan al árbol. Y hay ciertas cosas en tu vida que tú debes estar limpiando, eliminando de tu vida, porque simplemente son obstáculos que no te dejan correr bien la carrera que Dios te ha dado en tu vida. ¿Estamos aquí, iglesia? También miren el versículo 7. Considera bien lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Dice, piensa sobre todo lo que yo te estoy diciendo. Y déjame decirte, Timoteo, Dios es fiel. Servir al Señor a veces es muy desalentado. A veces las personas no te van a agradecer. A veces las personas te van a traicionar. Yo les he dicho que hay Judas en tu vida. Siempre hay un Judas en la iglesia. Siempre hay un Judas en tu vida. Pero eso no nos debe desanimar. Pablo le dice a Timoteo, considera los beneficios. Y por eso el escritor de Hebreos dice, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, porque ha entendido a los santos y lo siguen haciendo. Aunque otras personas no te agradezcan, aunque las otras personas te traten mal, tú sigue trabajando para el Señor, Timoteo. Tú sigue trabajando para el Señor, Héctor. Tú sigue trabajando, sigue trayendo a personas a la iglesia, porque valen la pena. ¿Estamos aquí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo anima a recordar el poder, le recuerda a Timoteo, recuérdate del poder de Jesucristo. Y Dios le dice a la iglesia de La Fuente, acuérdate del poder de Jesucristo, explicando que la vida cristiana demanda soportar sufrimiento. Vamos a sufrir para Cristo, vamos a tener que trabajar duro. Ahora Pablo presenta a Timoteo 3 verdades que lo motivarán. ¿Qué lo motivarán en esta vida dura de ser cristiano? Número 1, ten presente a Jesucristo. Diga conmigo, ten presente a Jesucristo. Usted no sirve a un Cristo enterrado. Usted no sirve a un Cristo que está muerto. Tú y yo servimos a un Cristo que está resucitado, que el libro en Efesios dice puede hacer más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Constantemente Pablo le va a decir a su iglesia, porque esta carta probablemente se iba a leer en la ciudad, en la iglesia, a todo mundo, ¿okay? Y le dice, acuérdense del poder de Cristo. Y le dice, acuérdate, el versículo 8, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. Dice, de la descendencia de David. Dice, conforme, y lo hace personal, conforme a mi ¿qué? A mi evangelio. This is my gospel, es mi evangelio. Yo lo creo, yo lo vivo, yo lo inyecto, yo lo predico, es personal. Y ahora dice el versículo hoy, dice, por el soporto, por él, porque sé que él vive. Hay un himno dice, porque él vive, viviré mañana. Estamos aquí en ese himno precioso, porque yo sé, dice Pablo, dice, por él soporto sufrimiento, hasta prisiones, como si fuera malhechor. Pero la palabra de Dios no está ¿qué? Presa, no está presa. Pablo da una razón, dice, yo sé, dice, yo sigo adelante. Se recordó probablemente de Moisés, lo que Moisés dice en Hebreos 11:27, dice, por la fe Moisés salió de Egipto sin tener la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al quién, al invisible. Pablo le dice a Timoteo, así como Moisés, no pierdas tu enfoque. Si muchos de nosotros, oh my goodness, ¿nunca ha ido usted con una lista de compra a Vallarta o al supermercado? Y usted va ¿cuántos van con su dice, eso es lo que voy a, y no voy a gastar menos de esto? Y de repente mira usted, ahí está, esto está en venta. Y va usted y lo compra y lo pone ahí en su carrito. ¿Cuántos sean honestos? Digan la verdad, por favor, ok, no sean mentirosos, ok. Eso le pasa mucho a la hermana Rebeca. Vamos a comprar y de repente mira una ardillita y dice, vamos a seguir allá. Hay una compra, hay un aseo. Y el trabajo de esas personas es distraernos de lo que la lista, y por eso lo ponen ahí y le dice venta, y usted cree, oh sí, está a buen precio, lo necesito. ¿Realmente lo necesitamos?
No, el trabajo del enemigo es desanimarnos. El trabajo del enemigo es quitarnos de nuestra misión, ponernos excusas, ponernos desaliento, ponernos distracciones. Este trabajo es mejor y tengo que ir a ganar porque necesito esta lana y voy, ya no puedo ir los domingos y ahora deber de orar para que Dios le dé más trabajo y orar para que Dios le quite ese trabajo, para que usted pueda venir a la iglesia. Porque tú y yo nos hemos vuelto malagradecidos con Dios, nos olvidamos quién nos puso en ese trabajo. Estamos aquí. Oh my goodness, el pastor ya me cayó gordo el pastor. Hello, bienvenido al club, ¿ok? Y ahora le dice, ahora no solamente le dice de que se recuerde de Jesucristo, pero acuérdate del ejemplo mío. Mire, dice, tengo que terminar. Por tanto, todo lo sufro, favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo, con gloria que eterna. Le dice, ¿sabe? Acuérdate, yo mismo soporté. Y a veces yo miro alrededor y yo miro hermanos, yo miro a Berenice, miro a Jaime, miro a personas que están pasando por tiempos difíciles, muchos de ustedes, y miro su ejemplo, me motiva. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo: mira mi ejemplo, yo he creído en el evangelio, he sufrido y todavía estoy aquí. Y si tú todavía estás aquí es porque Dios todavía tiene un propósito para tu vida. Pero también le dice algo muy importante. Dice, comienza a cantar un himno. Pablo comienza a cantar un himno en ese tiempo, en el versículo 11. Fiel es esta palabra, dice. Fiel es esa palabra. Si morimos con él, que también viviremos con él. Ese es un himno que ellos cantaban. Es palabra fiel. Dice, mira, tú puedes contar en esta palabra. Eso no es un cualquier libro. Este es un poderoso libro, una aspersora escritura. Si somos muertos con él, el creyente se identifica con Jesús en su muerte. Y eso es algo muy importante. Tú y yo nos identificamos. Algo debe estar muriendo en ti todos los días. Algo tú tienes que estar diciéndole no a ciertas cosas en tu vida para que Cristo viva en ti. No hay muerte en tu vida espiritual, Cristo no va a crecer en tu vida. Ciertas cosas. Dice el versículo 12, dice, si perseveramos también reinaremos ¿con quién? Con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. No está diciendo que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. Pero tal vez tenemos que cuestionar a algunos de nosotros si realmente hemos hecho una decisión por Jesucristo. Si no ha habido unos cambios. Si siempre estamos batallando con lo mismo. Si siempre estamos. Por eso Jesucristo dijo por eso el apóstol Juan dijo en 1 Juan 5, 11, 12. Y ese es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene ¿qué? La vida. Entonces, si Dios está en nosotros, si Cristo realmente está en nosotros, hay cambios en nosotros, amigo y hermano. Hay que cuestionar eso. He hecho un compromiso realmente para con Dios. Y ahora el versículo 13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Oh, that is so good, ¿no es cierto? Porque cuántas personas infieles hay aquí, incluyéndome yo mismo. Muchos de nosotros hemos sido infieles al Señor, pero Él permanece fiel. Dice, porque no puedo negarse a sí mismo. Pablo le dice a Timoteo que Dios nunca rompe sus promesas y una de ellas es ser fiel. ¿Sabes que Dios es fiel? Y por eso dice el escritor de Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Usted puede ir seguramente esta mañana sabiendo que Dios cumple sus promesas, que aunque tú y yo hemos sido infiel, Él siempre permanece fiel. Déjeme darle unos puntos de aplicación en esta semana. Y eso ha sido duro para mi vida. Y espero que también Dios le hable a su vida. Una verdad que debemos considerar. Dice Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en ¿quién? En mí. Dice, así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta es bien básica, conforme a lo que Pablo dice es esto: ¿hemos muerto al viejo yo? ¿Estamos cada día crucificando el viejo yo en la cruz? Estamos diciendo menos malas palabras, estamos tomando menos, estamos chismeando menos, estamos siendo menos egoístas, estamos muriendo a nosotros, porque eso nos lleva a la segunda verdad. Es esto: una nueva realidad es en la que debemos caminar.
¿Cuál es la verdad que debemos caminar? En Gálatas 2:20, el último versículo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive ¿en quién? En mí. ¿Cuál es la segunda verdad? Es esto, Él debe vivir en nosotros. Así que nosotros Él debe vivir en nosotros. Así que nosotros tenemos que vivir ¿para quién? Para Él. Tenemos que morir para que Él viva en nosotros y para que ya dejemos esa vida egoísta de vivir solamente para nosotros y para nuestros placeres. No se trata de ti, no se trata sobre ti, se trata sobre Él. Por eso dice que la vida cristiana es una vida por la otra. La vida de Jesucristo, ¿por qué? Por la tuya. Oh, y eso no nos gusta, eso no es lo popular. Las iglesias las iglesias a veces no les gusta predicar esto. Las iglesias que están creciendo mega a veces porque les dicen a las personas que tienen que vivir para ellos mismos, para su bendición, para sembrar. No, la Biblia nos dice que cuando Cristo toma el control, tu vida toma una dimensión que nunca jamás tuvieras imaginado. La pregunta es esto en esta mañana: ¿has muerto al viejo yo? Y Él debe vivir en nosotros, así que nosotros tenemos que vivir para Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú estás aquí en esta mañana. Gracias por Gálatas 2:20. Gracias por este ánimo que Pablo le dice a Timoteo a ser fiel, Señor. A ser fiel aunque no nos guste, a ser fiel al evangelio, a ser fiel a que tú estás con nosotros, Padre Celestial. Ahí donde estás tú, amigo, hermano. Pregúntate en esta mañana: ¿qué está muriendo en mi vida? ¿Está Cristo viviendo en mí? ¿Estoy yo creciendo en mi fe? ¿Dónde estoy estancado? ¿Qué hierbas tengo que eliminar en mi vida para poder seguir adelante en esta mañana? Amigo, Dios no nos ha llamado a vivir sentado en la vida, sino a vivir activo, a sufrir por Él, a llevar el evangelio a los lugares oscuros, a ser parte del sufrimiento. En esta mañana quiero que usted se ponga de pie. Ahí donde está usted, póngase de pie en esta mañana. Hay mucho que reflejar, hay mucho que pensar, y lo vamos a hacer por medio de esta canción. Si usted le gustaría dar sus diezmos y ofrendas, hay 2 canastas aquí al lado. Si usted no está preparado o no lo quiere hacer ahorita, ahí atrás hay una caja de madera donde usted lo puede hacer después del servicio. Pero pensemos sobre esto: ¿qué tiene que morir en mí para que Él viva en mí? Y cantemos esta canción y entrégueselo al Señor. Su carne, su debilidad, sus hierbas, su boca, sus pensamientos. Ahí donde está usted, haga negocios con Él. Para que Él muera, para que el viejo yo muera, tengo que tomar la decisión de entregar mi vida totalmente a Jesús. Haga negocios con Dios. Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.